Georgina Olson, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Talo, pues siguen en las portadas el tema del fallecimiento de Castro, un cambio importante en el panorama internacional. Recordar obviamente que pues resistió contra el capitalismo yanqui durante 5 décadas a pesar de los embargos y incluso la ONU le reconoce 2 grandes logros a Talo, el haber logrado que todos los cubanos aprendieran a leer y escribir, no hay analfabetismo en la isla y que hubiera niveles de salud, los mejores niveles de salud en el continente a pesar de las carencias que puede haber en otros aspectos en la isla. Pero vámonos con la portada del Excelsior y una crónica del director editorial de Excelsior. Ya sienten la falta de Fidel. Pascal Beltrán nos señala que la tradicionalmente bullanguera capital de La Habana, de Cuba, está callada desde el viernes por la expectativa que ha generado el fallecimiento de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Él había sido una presencia infaltable en la vida cotidiana de los cubanos. Durante más de medio siglo ocupó espacios en los medios. Uno iba caminando por las calles y veía letreros y fotos gigantescas de Fidel en las calles, en las carreteras. Y aunque llevaba 8 años separado de la presidencia, los cubanos tenían claro que Fidel estaba allí a Talo, y cuando ocurría algo que no le gustaba, alguna decisión que tomaba su hermano Raúl Castro, ahora presidente de Cuba, pues no tenía ningún empacho en decirlo inmediatamente, publicar algún artículo en Granma. Él era todavía reticente a la apertura económica de Cuba, no estaba tan de acuerdo y su presencia pues ya no estará esa crítica y quizás ese freno a la apertura de Cuba. Bueno, y resaltar también una entrevista que justamente se publicó este fin de semana con todo lo de la muerte de Fidel Castro, donde entrevistaron a uno de los ex escoltas de Fidel Castro, de sus guaruras, del personal de seguridad, y que hablaba de la fortuna, de la opulencia en la que vivía Fidel Castro y que siempre exigía que se mantuviera una discreción respecto a su vida. Claro. Él no quería que la demás gente supiera cómo él vivía con toda esa riqueza, mientras el pueblo cubano estaba totalmente en el contraste. Has tocado uno de los temas que más se les ha criticado a Talo porque la gente estaba súper racionada, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo les vendían solo 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol. La gente tenía dificultades para finalizar el mes, a veces no había carne, es decir, muy restringida la alimentación de la gente. Sin embargo, es paradójico que el líder de la Revolución Cubana viviera en la opulencia, es decir, ahí sí ves una incongruencia, ¿no?, entre el líder y sus postulados. Vámonos también en la portada de Excelsior, una investigación de Aurora Cepeda, y ella habla de que son viajeros frecuentes. Los líderes de los partidos gustan viajar vía aérea por línea Premier y las de máximo lujo. 1.4 millones de pesos es lo que se gastaron los líderes del PRD en vuelos de avión a Talo de agosto del 2014 a la fecha. En Movimiento Ciudadano, Dante Delgado hizo 149 viajes de avión con un gasto de más de 470,000 pesos, y Andrés Manuel López Obrador, en segundo lugar, líder de Morena, ocupó en el mismo periodo 135 boletos de avión con un costo de 401,000 pesos. La investigación de Aurora Cepeda señala que muchos de ellos viajan en clase Premier, no viajan en clase turista, y pues invitaríamos a Línea a revisar los lineamientos que deben seguir los líderes de los partidos y definir si pueden o no o deben o no gastar estas cantidades en viajes de avión. Vámonos a la portada del Universal, y es que hay un temor a Donald Trump y eso disparará las remesas. El flujo de remesas que envían los mexicanos que residen en Estados Unidos podría alcanzar un nivel récord ante el temor de que el presidente electo Donald Trump imponga impuestos a este tipo de transferencias. En diciembre las remesas podrían llegar a más de $400 millones y en vez de crecer el 5.5% como se esperaba, inicialmente podrían incrementar hasta en un 8%. Para cerrar en un máximo histórico de $26,800 millones. Es un análisis que hizo Juan José Ling, economista senior de BBU Bancomer. También en la portada del Universal, México tiene débiles medidas contra la trata de personas. México es el país que ingresa más personas a Estados Unidos con fines de explotación por parte de bandas de trata. Así lo dio a conocer ayer el Departamento de Estado de la Unión Americana. La organización Polaris señala que de 2007 a 2016 ubicaron a 1,300 víctimas de trata de personas, muchas de ellas jovencitas menores de edad. 35% de ellas eran mexicanas, y la ONU asegura que México no tiene cifras que reflejen la magnitud del problema de trata de personas. Usted ha visto en periódicos, en redes
redes sociales, todos los días salen reportes de jovencitas desaparecidas, muchas en Estado de México, Puebla, Tlaxcala, diversos estados. El Estado mexicano y el aparato de seguridad ya tiene bien registrado dónde están secuestrando a estas niñas con fin de trata y tiene una obligación impresionante de proteger a la población y de recuperar a aquellas niñas que han sido sustraídas por el crimen. Vámonos a estar en la portada de Milenio y Peña Nieto estuvo en la sede del PRI y señaló que dejemos que se anticipe la oposición. Pide definir primero el proyecto del PRI y luego el candidato. De alguna manera le está diciendo, no se me adelanten, vamos a definir nuestro proyecto hacia el 2018 y después ya veremos pues quién se lanza. Ahí estuvo relajado, se le escapó al Estado Mayor Presidencial y se estuvo sacando selfies con algunas personas en las gradas. Sí, el mensaje, bueno, pues es que hay que ser pacientes, vámonos con calma, a paso firme, más vale lento pero seguro, pero no hay que ser tan lentos, desde mi opinión, porque si no la oposición le come el mandado. Hay que recordar que a veces funciona la otra frase, ¿no? El que pega primero pega dos veces. Claro. Entonces, pues sí hay que ser lentos, pero seguros. Pero eso sí, ya definir el proyecto que buscarían para ofrecerle a la gente en el 2018. Hay que ponerse muy listos. Sí, es que además de tal, ya se acabaron los tiempos en los que el presidente controlaba todo lo que pasaba dentro del PRI. Ya no es Por así. más que les diga, ellos no se van a detener, ya hay muchos que están más que apuntados. Ya hablamos aquí hace un mes de Osorio Chong y sus spots, que si eran o no eran electorales, tal. Es decir, no lo puede detener este proceso, ¿no? Bueno, pues vámonos con nuestra siguiente nota, vámonos con La Razón. Y La Razón nos habla de que Obama deportó a más de 123,000 menores mexicanos y entre el 2010 y el 2013 expulsó a 70,000 niños y adolescentes y solo de enero a septiembre de este año, es decir, en 8 meses ha deportado 27,000 menores de edad. Hay que comparar esto con el promedio anual de su antecesor, George Bush. Deportó en promedio 7,500 niños y adolescentes en un año. Comparativamente, Obama ha deportado este año 27,000 niños y la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que deportar esta gran cantidad de menores los expone a la trata de personas, al crimen y al maltrato, porque muchos de ellos no tenían condiciones ideales, muchos venían huyendo de violencia intrafamiliar, entonces no es la mejor opción deportarlos de la noche a la mañana. Por último, Talo, El Financiero, vámonos con El Financiero y pega el dólar a deuda de firmas. La deuda en dólares de las empresas mexicanas se ha disparado, lo que ha motivado que diversas voces demanden un respaldo para evitar el deterioro de la planta productiva de las empresas. En junio de este año, la deuda en dólares del sector privado alcanzó 93,518 millones de dólares. Es una deuda 30% mayor que la que tenían en 2012 y si tomamos en cuenta la depreciación del peso, en realidad su deuda es 78% mayor a la que tenían en 2012, un tema que habrá que cuidar para garantizar pues la salud financiera de las empresas. Bueno, y lo que está ocurriendo actualmente, Georgina, que es increíble que los inversionistas extranjeros mejor mantengan sus capitales, tengan confianza aquí en México, que los inversores mexicanos que están sacando sus dólares, ¿no? Del país. Claro. Y esto pues llama la atención porque tienen miedo de la volatilidad, pero ¿qué pasa? Necesitamos tener confianza en nuestro propio país para invertir. Exacto, sí, porque esa salida de capitales genera mayor incertidumbre, definitivamente. Muchas gracias, Georgina. Nos vemos al rato con las columnas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.